Bienvenidos, bienvenidos y buenos días a cada uno de ustedes, los miembros del equipo del programa Huellas de la Escuela, Legado de la Historia Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, dependientes de Gestión Cultural de la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación. Queremos saludarlos y hacerlo extensivo a los miembros de sus familias en estos contextos tan especiales. Agradecemos a las escuelas de la ciudad que nos acompañan, a las nuevas instituciones que se han sumado gracias a la virtualidad, quienes comparten nuestro lema de recuperar, significar y difundir el patrimonio histórico educativo. En la actualidad somos una comunidad de huellas que hemos trascendido los límites de la ciudad y del país. Queremos compartir especialmente una actividad que realizamos la semana pasada. Si Gaspar puede poner unos videitos que refieren a la celebración con la entrega de placas, de bandera, de una bibliografía, que fueron las huellas de una conmemoración que se hace desde lo cotidiano de la tarea escolar, que es el homenaje a Güemes. Aquí estamos viendo un videíto muy cortito del encuentro en el Ministerio, donde participaron lo que llamamos la constelación de escuelas. Hemos organizado desde Huellas las escuelas de acuerdo a los patronos, y ahí teníamos la Escuela de Discapacidad Mental Macacha Güemes, la Escuela Normal Superior número 5, General Martín de Güemes, la Escuela Primaria número 7, General Güemes, la Escuela Primaria número 17 del Distrito 15, Cauchos de Güemes, la Escuela Primaria 15 de la provincia de Salta, el Instituto Superior de Güemes, de gestión privada, y creo que armamos una conmemoración a partir de lo cotidiano de la vida escolar y cómo cada institución educativa, desde la fundación y luego cuando se le designa el nombre institucional, comienza a construir una historia en vinculación a su patrono. Y muchas gracias, Gaspar. Y en el encuentro de hoy, como venimos haciendo en estos últimos encuentros, el programa acompaña a las instituciones en la puesta en valor de sus fuentes patrimoniales, colabora en la organización de sus bibliotecas escolares históricas, archivos y espacios museísticos. Y de este modo propicia la recuperación, la organización, la conservación y la difusión del patrimonio histórico de las escuelas. Sabemos que las bibliotecas escolares de las instituciones históricas de la ciudad tienen un plus, tienen estos libros que auspician la investigación educativa y el trabajo con otras instituciones académicas, ya sean universidades, centros de investigación, que fortalecen la participación en redes, tanto de la ciudad como redes nacionales e internacionales, para compartir esos datos. Los manuales escolares, los libros de lectura, los textos de estudios, son documentos valiosos que brindaron herramientas fundamentales para la formación de las distintas generaciones, tanto de educandos como de educadores, enriqueciendo la vida escolar. Compartimos estudios especializados sobre los libros de lectura en primer grado. La custodia de estos libros en la organización de las bibliotecas históricas de nuestras escuelas conforman tesoros y son testigos de la evolución de la enseñanza en Argentina. Estamos trabajando mancomunadamente con el equipo de supervisores de bibliotecas que colaboran en la organización de las bibliotecas históricas, los hallazgos, los maestros y alumnos que hacen historia, las colecciones de los manuales y la conservación. Y también estamos trabajando mancomunadamente con el Instituto Técnico Superior en Bibliotecología. Así que invitamos a Paula Hacha y Graciela de Gracia, de la Escuela número 9, Distrito 18, que nos cuenten rápidamente un proyectito que están por empezar. Hola, Paula. Hola, Hola. buenos días, Hola. mucho gusto. Precisamente Graciela empezó a encontrar un montón de libros de texto antiguos que tenemos, por ejemplo, El Nene de 1900, que, bueno,
es una joyita. Entonces ella los rescató y hizo toda una exhibición, los puso en exhibición, les hizo una puesta en valor. Y bueno, a partir de ahora surgió esto desde el programa Huellas de ponerlos aún más en valor, así compartiéndolos con los chicos para que puedan trabajarlos desde la composición sanmartiniana o algún proyecto de ESI en el que se trate el rol del hombre y la mujer, cómo se veía antes, cómo se ve ahora. Claro, sí, cuando en realidad, digamos que un proyecto que empezó por casualidad, cuando tuvimos que hacer espacio para los nuevos materiales que ingresaban, se encontraron todos estos libros, empezamos a hacer un descarte, y cuando yo los tomé, me pasó Marcela, lo mismo que a vos, me pareció como que tirarlos o descartarlos era como, no lo podía hacer, entonces se lo comenté a la directora en ese momento y me dijo que armara como una exposición en unas vitrinas. Y así fue que empezó la historia, ¿no? Yo fui seleccionando algunos, los que me parecían más como El nene del 1900, hay un libro de lectura que es de Horacio Quiroga, un manual de ingreso, La razón de mi vida, bueno, algunos que me parecían más destacados y empezamos a notar cómo la gente y los chicos se paraban a mirarlos y los papás y los abuelos que venían, como estaban en un pasillo en ese momento, y miraban todo como que les llamaba la atención. Y después dijimos, bueno, lo bueno estaba en esta escuela, en la escuela 9 del 18, para esta época, todos los años se hace una oración a la bandera, cada grado la hace, entonces dije, bueno, vamos a rescatar el contenido, porque a veces nos resultaba difícil encontrar poesías o relatos de Belgrano y la bandera, entonces en estos libros hacíamos como una mesa de libros y buscábamos estas poesías y relatos, pero antes de eso nos llamaba la atención como a los chicos les gustaba ver, abrir las ilustraciones y ver el año de qué era el libro, entonces ellos jugaban a ver cuál tenía el libro más antiguo. Bueno, y así fuimos rescatándolo y compartiendo con estas nuevas generaciones los libros antiguos. Así que nos pareció una buena idea que en ese momento, bueno, se nos ocurrió de casualidad, pero después la fuimos como masticando y haciéndola más abierta. Así que bueno, empezamos con esto, primero la exposición, después con las historias de las poesías de Belgrano y la bandera, y bueno, y ahora tenemos nuevas ideas como para seguir continuando y compartiendo con las nuevas generaciones estos libros tan hermosos. Así que no sé si Paula quiere contar alguna otra de las ideas y después, bueno, la vamos a ir. Bueno, yo ya no, porque ya me jubilé, pero le dejo la posta a mis compañeras. Así que, bueno, me alegra un montón que esto siga, porque, bueno, en cierta forma lo empecé yo, pero me encanta, le dejo la posta a mis nuevas compañeras. Así que, bueno, no sé si Paula quiere contar algo más de lo que pensamos a principio de año. No, ya creo que está todo dicho y a medida que, bueno, vayamos avanzando, podremos ir compartiendo algo de lo que vamos haciendo. Básicamente eso, queríamos compartir esto. Claro, y también si, bueno, ¿no? Si desde Huellas en la Escuela también por ahí mantener en valor, como decías vos, Marcela, algunos de estos libros que por ahí están un poquito más deteriorados, que algunos los tenemos como en folios para que no se sigan desintegrando, como para, digamos que esos tantos no los mostramos, pero los mostramos desde el folio, porque tenemos miedo que se vayan deteriorando cada vez más. No sé si Gracias Graciela y Paula, con ellos vamos a trabajar en los talleres de conservación y demás, pero queríamos un poco la intervención de ustedes para avanzar y ahora la invitamos a la directora del Instituto de Formación Técnica Superior número 13, de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología, Patricia Allende Sullivan, para que nos cuente las líneas de trabajo que tenemos este año. Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Desde el Instituto 13 estamos trabajando con un grupo de profesores para ofrecerles servicios a ustedes en las escuelas. Esos servicios se relacionan desde la catalogación y clasificación de libros antiguos hasta su conservación, y también la puesta en valor de los mismos y la posibilidad de hacer exhibiciones de tipo virtual. Nuestra idea es tratar de
de armar un repositorio de libros antiguos, ver también la posibilidad de conseguir un buen escáner y poder escanear estos libros para conservarlos en formato digital, y entonces el original estaría en una exhibición dentro de una vitrina, digamos, como para que no se siga deteriorando. Pero para que todas aquellas generaciones que no conocen estos libros antiguos, sí tengan acceso a través de su formato virtual. También vamos a tener en cuenta todo el tema de derecho de autor, ver si los mismos libros, imagino que sí, ya por su antigüedad, caducó el derecho de autor y no tendríamos problema en su escaneado. La compañía con ustedes sería a través de una serie de videos que van a ir recibiendo en distintas charlas a través de distintos especialistas del instituto. Los mismos van a quedar igualmente colgados en el canal YouTube del instituto, como para que ustedes siempre tengan el link a mano. Y además, queríamos ver cuál era el día más importante o mejor para ustedes, como para abrir un canal vía Meet y que ustedes se puedan comunicar con alguno de nuestros docentes para asesorarlos. Cada vez somos más los que trabajamos en forma colaborativa para justamente mejorar el trabajo entre las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Patricia. Fabián es profesora en Historia por el Instituto Superior del Profesorado, presentamos la exposición titulada La importancia de los libros de lectura para conocer las prácticas de enseñanza del pasado, a cargo de Fabián Zubia Schultes. Fabián es profesor en Historia por el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, es licenciado en Bibliotecología y magíster en Estudios Clásicos realizado en la Universidad de Buenos Aires. Buenos días. Bueno, en esta mañana voy a compartir con ustedes una pequeña charla sobre la importancia de los libros de lectura para conocer las prácticas de enseñanza en los distintos momentos de la educación argentina. Para eso vamos a iniciar navegando justamente por el catálogo de la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras. En este catálogo vamos a poder ver los distintos libros que la biblioteca conserva y que, bueno, esperamos que también aparezcan estos libros en las bibliotecas escolares y que ustedes, bueno, vayan rescatándolos. Vamos a comenzar con el libro más antiguo que conserva la biblioteca, que es el Silabario de 1816, que fue impreso en Buenos Aires. En este silabario podemos observar que las primeras prácticas de enseñanza consistían en que los chicos reconozcan sílabas, y este primer libro tiene 16 páginas, no tiene ningún tipo de texto, sino que solamente son agrupaciones de consonantes y vocales que los chicos leían y repetían constantemente. ¿Sí? Empiezan primero con sílabas de 2 letras, luego empiezan con 3 letras y así sucesivamente. Vamos a dar un salto a principios del siglo XX para ver justamente cómo se transforman nuestros libros de enseñanza en algo más interesante para los niños. Aquí podemos ver el primer libro de lectura, ¿sí? Que bueno, ya incluye etapas en colores, ya hay una búsqueda de captar la atención del alumno. Lo interesante de este libro es que podemos ver justamente textos en imprenta, alternando mayúscula y minúscula, y también en cursiva para que puedan los chicos ver las diferencias, ¿no? Tenemos luego el mosaico argentino, que también es de 1910, es interesante, bueno, en este caso la tapa no es muy llamativa, lo que es llamativo es que se incluye una galería de argentinos ilustres, que es mencionado de Xavier Reiniers, con toda su historia, bastante interesante el tema de que se plantea en 1810, con lo cual muestra una gran veracidad. Luego tenemos de esta misma época Cosas de Niños, o sea, un más interesante para justamente el ojo del alumno, con tapa en colores. Aquí es interesante resaltar que aparece la palabra pebeta, ¿sí? Que realmente es una sorpresa, ¿no? Que en un libro de lectura aparezca esta palabra que uno la considera más propia del habla cotidiana. Tenemos después Destino de 1913,
que bueno, también tiene una tapa muy elaborada, que bueno, da reminiscencias de la cultura griega y romana, y en ella es interesante que aparece una lectura que se llama La Gran Capital del Sur, donde bueno, justamente se hace hincapié en esto de que Buenos Aires es la ciudad más grande del hemisferio meridional, o sea, en ese momento Buenos Aires es la metrópoli de todo lo que sería el hemisferio sur. No hay ciudades que se parezcan, o sea, que tengan el tamaño de Buenos Aires a principios del siglo XX. Luego tenemos este de la década del 20, del siglo XX, que es Quiero leer bien. Bueno, la tapa no es es en colores, no es una tapa que llame mucho la atención, pero es interesante que sus lecturas tienen que ver con los instrumentos que los chicos utilizan justamente para aprender. En este caso, la pizarra, algo que nosotros... Pero el niño de la década del 20, en el siglo XX, utilizaba esta pizarra que bueno, aquí le enseñan cómo tiene que cuidarla todos los días, cómo tiene que mantenerla limpia y de esa forma mantenerla en condiciones. Bueno, este libro de 1925 es muy cercano para mí porque fue el libro que usó mi mamá cuando estaba justamente en la primaria. Su tapa es muy el modelo económico, que de alguna manera es un país que promociona su cultivo del trigo, y en ella es interesante porque encontramos una poesía castellana, esto porque justamente es un tema de debate, sobre todo en las décadas posteriores, ¿no? Cómo llamar a la lengua del 30, que es Caperucita, también bastante simple en su tapa, pero bueno, nos muestra este cuento infantil, bueno, la abundancia de color rojo justamente, y tenemos lecturas un poco más de tinte nacionalista, como 25 de mayo, comienzan a aparecer a partir de la década del 30 muchas lecturas con un contenido que podemos considerar de tipo nacionalista, y también es el momento en que justamente en el mundo surge esta corriente, ¿no? Jugando con una etapa que nos lleva al mundo de la fantasía, ¿sí? Con unos duendes alrededor de un hongo, y aparecen aquí ya, bueno, mucho color en las páginas, lecturas o poesía bastante común, tiene que ver justamente con que las clases empiezan en otoño y la lluvia es un elemento que aparece justamente en esta estación del año. También es muy interesante que aparece una lectura sobre el Día del Animal, cosa que, bueno, es algo que en este momento no aparecía. Otro libro de esta década del 30 es Batir de Alas, con una tapa en el cual vemos, bueno, algo bastante interesante para los niños, ¿no? Un nido con pájaros, y son gorriones, si no me equivoco. Y en este libro también hay unas lecturas referidas a los elementos que se utilizan en enseñanza. Bueno, el estuche sería la cartuchera, ¿no? Y lo que hay dentro de la cartuchera: lumín, regla, sacapuntas, goma. O sea, hay toda una descripción de los elementos que se utilizan en ese momento. Bueno, este plumín o lapicera, ¿sí? Que es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y por eso justamente estos libros son importantes para nosotros, porque nos están mostrando el mundo en el que se mueve la escuela o los alumnos hace 100 años o hace 80 años, ¿no? Bueno, seguimos con Arcoiris, que también tiene una interesante tapa. En colores, justamente con el arcoíris, que es el nombre del título, una familia vestida muy a la moda de la década del 30. En esta aparece una lectura que también nos habla de las costumbres, ¿no? El tema de que el niño empieza a usar el pantalón largo, y que eso ya lo hace entrar dentro de una mayor responsabilidad dentro de su vida. Aparecen lecturas como esta, Soy argentino, como les decía antes, empieza a haber lecturas con una impronta más nacionalista, donde también aparece el mapa. Esto es interesante porque la educación argentina hace mucho hincapié en la identificación de Argentina con su territorio, ¿no? Que no es común en otros países, ya que el territorio va variando, pero en el caso argentino es como que hay una identificación entre esto de ser argentino, la República Argentina, y este territorio que es como indiscutible, ¿no? Aunque todos sabemos que ha sido
ha tenido transformaciones a lo largo del siglo XIX, pero bueno, a partir de la década del 10 del siglo XX, el territorio argentino queda de una manera ya plasmada como lo conocemos actualmente. Luego este libro, La Argentina, que también, bueno, justamente su nombre y su tapa nos está hablando de un momento de mayor nacionalismo dentro de todo el mundo occidental, y bueno, justamente Argentina no escapa de eso. Y entonces podemos ver acá esto que es, bueno, una impronta nacionalista importante. Es interesante que en este texto aparece una lectura sobre los indios, que bueno, hasta ese momento no eran contemplados como un tema de lectura. También una lectura sobre Ulrico Schmidl, el primer cronista del que tenemos conocimiento sobre la fundación de Buenos Aires, lo cual bueno, nos pone justamente en esto de que hay una búsqueda de algún equilibrio histórico, ¿no? Tanto hablar de los indios como hablar de los españoles. Bueno, este libro es muy interesante por su gráfica, ¿sí? Sobre todo tenemos una gráfica que es muy puntual de la década del 30, por Nuevos Caminos. Realmente es un texto muy modernista en cuanto a la gráfica, y tiene lecturas que tienen que ver con el proceso de distintos productos, como bueno, esto el tema de la miel, de la colmena, o sea, es como que hay una observación más hacia cosas naturalistas, el nido del hornero, o sea, como que hay una preferencia por lecturas que hacen que de alguna forma se revalorice el entorno del alumno. Bueno, este texto de Gabriela Mistral sobre las rosas, o sea, es como que es muy interesante este libro, y un testimonio de lo que es la educación de la década del 30. Luego, bueno, Camino Llano, que es interesante porque ya tiene también otra forma de rescate, digamos, de lo nacional, desde algo que tiene que ver con la tradición, ¿no? Esta carreta tirada por bueyes, muy típica de una imagen, digamos, de la gauchesca, y una lectura sobre Buenos Aires, donde se insertan ya fotos, justamente para mostrar bueno, la importancia de la ciudad. Tatetí, que es otro texto también de esta época, que ya terminando la década del 30, que bueno, la tapa es muy interesante, muy modernista, y nuevamente tenemos el tema sobre el tema de la miel, bueno, acá en este caso es el desayuno, bueno, podemos observar justamente la vajilla, bueno, el tema del frasco es muy interesante con su carterito, ¿no? Y estas niñas que están muy vestidas a la década del 30, o sea, por eso estos libros son importantes para nosotros, porque nos están mostrando todo este entorno cultural, del cual nosotros no tendríamos testimonio si no poseemos estos libros. Por eso es tan importante que ustedes, cuando los identifiquen en sus bibliotecas, nos los hagan saber y se puedan justamente digitalizar, si es que todavía no están digitalizados, para justamente poder conservar estos documentos, ¿no? Bueno, y finalmente los dejo con Tierra de Paz, también de la década del 30, de fines de la década del 30, del 38, donde podemos ver esta imagen que justamente es la que de alguna forma se promociona, ¿no? De Argentina, ¿no? Una tierra de paz y de progreso económico, y bueno, en este caso creo que es muy clara la imagen, ¿no? Del tema de la cosecha. O sea, en todos estos libros hay una referencia constante al tema de la agricultura, y bueno, en este caso más que nada a la cosecha, ¿no? Y bueno, finalmente esta poesía, Campo Argentino, en el cual podemos observar justamente, bueno, el tema este de un trabajo bien hecho, ¿no? O sea, vemos al campesino que luego de la cosecha se pone a descansar al lado de esa parva que ha quedado, ¿no? Así que bueno, con esto quería de alguna forma mostrarles lo importante que es para nosotros el tema de rescatar estos libros, y que bueno, cuando encuentren este tipo de libros en sus bibliotecas, no duden en comunicarse con el grupo de Huellas y también en valorizarlos, ¿no? Nuevamente. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, continuaremos en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias Fabián por el recorrido realizado por estos libros de lectura. Bueno, cómo muestran el mundo a través de estos testimonios y también a través de estos diferentes tipos de tapas, de las gráficas, las estructuras y por supuesto el contenido que nos ofrece. La verdad que muy interesante. Ahora vamos a presentar a Paula Spegelburg, es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación y magíster en Política y Gestión por la Universidad Nacional de Luján.
directora del programa de investigación Istelea, Historia Social de la Enseñanza, de la Lectura y la Escritura en Argentina, y Paula nos va a hablar de su trabajo Representaciones sobre la lectura en los libros de primer grado, 1900-1970. En esta presentación nos vamos a referir a las representaciones sobre la lectura en libros de primer grado entre 1900 y 1945 aproximadamente. En los últimos años nos acostumbramos a decir que los chicos no leen, o que leen mal, o directamente que no saben leer. Más allá de que estas afirmaciones reflejan una preocupación válida, lo que nos interesa es remarcar que llevan implícitas una cantidad de representaciones acerca de la lectura. Por ejemplo, dan por supuesto que leer es bueno, que todos deberían leer y que deberían hacerlo de determinadas maneras. Sin embargo, estos supuestos no son universales, no son permanentes, y por el contrario, tienen una raíz histórica. El estudio de las representaciones sociales no es un objeto nuevo. Sin embargo, en las 3 últimas décadas, la llamada historia cultural y la historia de la cultura escolar le vienen prestando especial atención, y vamos a decir que buena parte de los significados que aún le atribuimos a la lectura se construyeron y circularon teniendo como uno de los medios fundamentales a los libros destinados al uso escolar, particularmente a los de los primeros grados. En esta presentación nos referiremos particularmente a lecturas sobre la lectura y tomaremos escenas que aparecen en estos textos para ver en qué contexto se construyeron y cómo aparecen representadas determinadas imágenes y concepciones sobre el acto de leer. Diremos que estas imágenes y estos discursos no reflejan la realidad al modo de un espejo. Muchas veces se señaló la artificialidad de los contenidos que poseían los libros de lectura. Pero también diremos que estas representaciones no se construyen al margen de los cambios sociales y políticos que operan fuera del ámbito escolar. Fue a fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX cuando se produjo la construcción del libro de lectura como género textual, por oposición o por diferenciación de otros textos que se venían usando para la enseñanza, en especial los catones y los catecismos. En estos libros que vamos a analizar brevemente, abundan las imágenes acerca de la lectura, como lo ven, lo muestran las tapas de libros que estamos mostrando en pantalla. El libro escolar representa un componente fundamental del proceso de escolarización de la lectura. Es decir, que la forma en que esta actividad pasó a formar parte de la cultura escolar, en buena medida vino reflejada en estos libros. Es decir, que una práctica que durante siglos se realizó en espacios institucionales y no institucionales diversos, adoptó formas específicas dentro de la escuela primaria. Y a su vez, este tipo de texto intentó prescribir las prácticas lectoras realizadas en otros espacios públicos y también en espacios domésticos. Es decir, que allí se indican determinadas maneras de leer, se indican sus finalidades, la organización deseable del tiempo y el espacio para la lectura, los soportes materiales y los comportamientos de los lectores. ¿De qué manera aparece allí la lectura? Veamos esta imagen. Aparece como un hecho dado, natural, o como un imperativo, como una orden. Esta noción acerca de la lectura refleja la concepción ilustrada propia del siglo XVIII. Las primeras propuestas de masificación de la lectura habían sido planteadas por los movimientos reformistas en la modernidad temprana. Tenemos que remontarnos a los siglos XV y XVI.
Anteriormente la lectura solo era pensada como un saber propio de distintas culturas profesionales, escribas, clérigos, intelectuales universitarios. Recién fue al calor de los conflictos religiosos iniciados en el siglo XVI que surgieron las primeras propuestas de expansión de la lectura como forma de acceso directo a la palabra de Dios. A partir del siglo XVIII fue cuando maduró la idea moderna acerca de la lectura, y esta fue asociada durante el siglo siguiente a la concepción de sociedad propia del liberalismo, que pensaba a la sociedad como constituida por individuos, ya no por órdenes o por estamentos, sino por individuos. Así, las propuestas de cambio social necesitaban incidir sobre cada uno de estos individuos para lograr cohesión social, y además deberían incidir desde la infancia. Para la época que estamos analizando, la lectura aún no era un hecho tan generalizado, aunque venía teniendo en nuestro país avances realmente importantes. A principios del siglo XX, el analfabetismo abarcaba aproximadamente a la mitad de la población. El censo de 1895 había dado como resultado un 53% de analfabetos. Pero se pasaría a cerca del 36% en 1914 y solo el 13% en 1947. Veamos estas lecturas. Félix y Máximo son niños muy aplicados, concurren a una escuela mixta, hacen los deberes sin auxilio de nadie, siguen los consejos de la maestra, por eso siempre salen bien en los exámenes. Son 2 alumnos excelentes. El año próximo irán a 6º grado. Waldino y Wilfredo son alumnos poco aplicados. Para hacer sus deberes piden auxilio a su hermano Wenceslao. Les gusta ir a menudo a cazar con sus rifles Winchester. Por eso estudian poco y salen mal en los exámenes. Repetirán el grado. La preocupación por la mala lectura prácticamente no aparece reflejada en los libros de lectura. Sin embargo, fue una preocupación compartida por representantes de diferentes corrientes pedagógicas y políticas. Aunque ahora nos parezca extraño, la lectura fue sospechada durante muchas décadas por la posible incitación a conductas inmorales, delictivas, eróticas o perniciosas. Desde a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, eran muy frecuentes estas expresiones. Hacia la década del 30, los sectores conservadores manifestaban también preocupación por el peligro de influencias foráneas. Tanto el libro de lectura como el maestro aparecían como portadores entonces de modelos a seguir. En cuanto a los espacios para la lectura, las imágenes parecen reflejar los espacios propios de los sectores sociales medios urbanos. El comedor o el jardín, que aparecen en estas imágenes, nos hacen pensar en la vivienda típica de los sectores medios. Los niños pobres, por el contrario, ocupaban su tiempo de ocio en las calles, dado el hacinamiento de los lugares que habitaban, conventillos o inquilinatos. A diferencia de estos grupos, los niños de los sectores medios y de algunos segmentos de los sectores populares se vieron favorecidos por el crecimiento y extensión del espacio urbano desde la década de 1920, que dieron como resultado las primeras construcciones en altura en el centro y el desarrollo de barrios periféricos con fuerte identidad vivencial. Ni los conventillos de principios del siglo, ni los barrios populares que comenzaron a conformarse durante las décadas del 20, del 30, producto de las migraciones internas, tienen presencia en los libros de lectura. También podemos ver que la mayoría de las escenas tienen como soporte un libro. Durante la primera mitad del siglo XX, efectivamente, la circulación de libros
estaba en expansión. El libro representaba el soporte clásico de la literatura culta. La élite dirigente le había otorgado un lugar central dentro de su proyecto modernizador liberal. Pero no solamente la élite intelectual veía en el libro el canal para la transformación social. Los grupos contestatarios también le adjudicaban una potencialidad casi ilimitada y depositaban en la lectura de libros la difusión y propaganda de su propuesta revolucionaria. Por otro lado, los libros de lectura de la primera mitad del siglo XX casi no registran la publicación o la circulación de periódicos, especialmente los destinados a los niños, como revistas, por ejemplo, que tuvieron gran presencia a lo largo de todo el siglo. Como venimos viendo en las imágenes anteriores, los niños son los grandes protagonistas de los libros de lectura. Las pocas imágenes que muestran a adultos leyendo reducen esta escena al ámbito doméstico a través, por ejemplo, de la imagen del padre leyendo un periódico cómodamente en su sillón. Tenemos que decir que la circulación de diarios y periódicos se venía ampliando notoriamente desde fines del siglo anterior. La lectura de periódicos no cumplía una función informativa independiente, sino que había constituido largamente el medio privilegiado para la confrontación política. Hacia los años 20, además, había aparecido un nuevo tipo de periodismo, más profesionalizado, con una importante renovación en cuanto al lenguaje, el diseño y el formato, que intentaba abarcar un público cada vez más amplio. Los libros escolares reducen su circulación al ámbito familiar, obviando su importancia en el ámbito público, que podía incluir prácticas de lectura colectiva y en voz alta, frecuentes especialmente entre los grupos contestatarios. Según las concepciones pedagógicas surgidas desde fines del siglo XIX y principios del XX, se prescribía leer con naturalidad y expresión, de manera de desarrollar la comprensión y el sentimiento. El normalismo había conceptualizado una secuencia en 4 niveles progresivos que iban desde la lectura mecánica, el deletreo y el silabeo, a la lectura expresiva. Para José María Torres, por ejemplo, uno de los representantes más reconocidos del normalismo, esos pasos eran los siguientes. Primero, la lectura mecánica, que implicaba el manejo instrumental del código. Después, la lectura inteligente, que abarcaba la comprensión de lo leído. La lectura reflexiva, que se refería al aprovechamiento intelectual de los conocimientos captados. Y por último, la lectura expresiva. Esto era la captación estética, emocional y ética del sentido encerrado en un libro. La comprensión y el sentimiento serían fundamentales en la concepción liberal. Según esta, teóricamente los ciudadanos son sujetos racionales, de ahí la importancia de desarrollar el entendimiento, que delegan su soberanía en el Estado, a cuya autoridad quedan entonces sujetos. Y a su vez, la apelación al sentimiento constituía una preocupación de primer orden para lograr la construcción de una identidad nacional. Se formulaba entonces un cuestionamiento al aprendizaje memorístico asociado a la lectura catequética y repetitiva del periodo anterior. Este cuestionamiento se reiteraría por largo tiempo en el sistema educativo, lo que refleja también la permanencia de la memorización en las prácticas de enseñanza, a pesar de las
recomendaciones pedagógicas en contrario. Y así, tanto el método de palabra generadora, introducido a fines del siglo XIX, como el método global de la década de 1930, intentaban superar la lectura como acto puramente mecánico y por lo tanto apelaban al interés por parte del niño. Sin embargo, la práctica de la lectura escolar se convertiría en un nuevo ritual: el cuerpo erguido, las puntas de los pies separadas, la mano izquierda tomando el libro por debajo y la derecha sobre el extremo superior de la página. Esta escena tuvo una larga continuidad en las escuelas y tal vez algunas de las personas de mayor edad aún las recuerden. Las imágenes que mostramos formaron parte de la cultura escolar, es decir que la escuela como institución construyó representaciones que en gran medida estuvieron permeadas por su lógica propia y por el papel que se le atribuyó como agencia alfabetizadora y como principal formadora de lectores. Tendremos que esperar hasta la década de 1960 aproximadamente para que algunas de estas prácticas comenzaran a modificarse. Pero eso lo dejaremos para una próxima reunión. Bueno, muchas gracias, Paula, por tu exposición. Como destacás, los libros escolares constituyen elementos centrales en la enseñanza y que fueron modificándose históricamente, respondiendo a cambios que fueron atravesando los cambios sociales. Ahora seguimos con la presentación de Gabriela Ausenbach. Gabriela es directora del Centro de Investigaciones Manes de la Universidad de Educación a Distancia de España, cuyo objetivo es la promoción de investigaciones sobre los textos escolares en España y América Latina. Es licenciada en Pedagogía y en Historia de América. También es doctora en Ciencias de la Educación, máster en Investigación e Innovación en Educación y máster interuniversitario en Memoria y Crítica de la Educación. Gabriela, te damos la bienvenida. Bueno, en primer lugar, daros las gracias muy efusivamente por haberme invitado. Es un placer estar aquí con vosotros. En primer lugar, muchísimas gracias, Marcela, por recordar tiempos en que encontrábamos aquellos depósitos de libros y nos lanzábamos a recuperarlos. Creo que algo hemos avanzado desde entonces y nada, pues desearte un feliz cumpleaños también y muchas gracias por invitarme. Bueno, Marcela me ha pedido que os cuente un poco qué es el Centro de Investigación Manes y os cuento un poquito muy rápidamente su historia. Realmente Manes nace en 1992 y diríamos que coincide precisamente con un giro historiográfico importante en el campo de la historia de la educación, que es un poco un giro hacia la historia cultural, hacia conocer, digamos, lo que pasaba dentro de las escuelas, a identificar una cultura propiamente escolar, digamos, y mirar no solamente lo que la historia de la educación tradicionalmente venía haciendo, que era estudiar las instituciones o estudiar lo que sucedía fuera de la escuela, las políticas educativas, para poner el foco en lo que pasaba dentro de la escuela. En ese giro historiográfico, es decir, hacia la historia cultural, por supuesto que los manuales escolares fueron un objeto de estudio privilegiado. Sabemos que la escuela había sido tradicionalmente tachada de libresca, con lo cual efectivamente la escuela estaba, digamos, muy centrada en el libro, y entonces quizá de los primeros objetos de la cultura material de la escuela que fueron objeto de investigación en ese momento fueron los textos escolares. Hacia eso luego fuimos avanzando hacia el estudio de otros aspectos de la cultura material de la escuela, dígase cuadernos, láminas murales, aparatos, etcétera, etcétera. Y empezó también en la década de los 90, pues la creación, por tanto, de museos de historia de la educación y de una serie de iniciativas de conservación del patrimonio educativo que ponían a disposición de los investigadores estos nuevos, digamos, objetos. Ha sido todo ese proceso ha sido muy complejo y muy rico a la vez,
porque el rescatar todo este patrimonio de las escuelas también tuvo un efecto divulgador muy interesante. Creo que ya en alguna de las primeras intervenciones ahora, es decir, el recordar por parte de los padres, de las generaciones mayores, los libros con los que estudiaron, los materiales, etcétera, despierta un gran interés. Y entonces nuestro trabajo, más allá de investigar, tuvo mucho de divulgación, de acercamiento a las otras generaciones, a la recuperación de la memoria, y en el caso de España, muy particularmente, también a la recuperación de la memoria del franquismo. Es decir, la memoria del franquismo se vinculó mucho también a escenas de la escuela, como la escuela indoctrinadora del franquismo. Entonces, mucho de la escuela franquista se recordó incluso a través de la edición facsimilar de viejos libros escolares que se vendieron hasta en los kioscos de periódicos, hizo que, es decir, que realmente, es decir, era una cuestión que iba muy aparejada a lo que la gente recordaba del franquismo, es decir, cómo era la escuela en aquel momento. Entonces, toda esa constelación de cuestiones, no solamente un giro historiográfico, sino una especie de recuperación de la memoria de aquellos años, hizo que se convirtiera en un cierto boom, digamos, el tema del estudio y la recuperación de los manuales escolares. El proyecto MANES se crea en el año 1992 como un proyecto interuniversitario con sede en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde yo estoy, pero con la colaboración de 6 o 7 otras universidades españolas. Y a ese grupo inicial se unieron muy pronto, a partir del año 96, una serie de universidades latinoamericanas también, donde quiero destacar muy especialmente la participación de la Universidad Nacional de Luján a través del recordado profesor Héctor Rubén Cucuza, y con la participación de Paula. Me da mucha alegría verla, Paula. Siempre tenemos que recordar a Rubén en estas celebraciones que hacemos o seminarios. Y Rubén crea entonces el grupo Istelea, del que nos ha hablado Paula recientemente, Historia Social de la Lectura y la Escritura en la Argentina. Rubén tuvo una gran capacidad de crear una red argentina de historiadores del libro escolar, con lo cual él desde Istelea fue también haciendo una red de investigadores en distintas universidades argentinas. Quiero recordar especialmente al grupo de Teresa Artieda, que trabajó mucho sobre la presencia del mundo indígena en los textos escolares, o a Edgardo Osana, que también trabajó sobre los textos escolares, pero muchos otros. Es decir, al final se creó una red muy importante que, vinculada a MANES, organizó Rubén Cucuza. Es una red amplia que, aunque no todos han seguido prioritariamente trabajando en textos escolares, creó realmente una red de investigadores muy importantes que siguen contacto en congresos, en publicaciones, en todo tipo de actividades académicas. Bueno, eso sería un poco el origen de MANES. ¿Cuál fue? Digamos, MANES ha ido creando a lo largo de este tiempo un sitio web. Ahora es lo que estamos viendo en la base de datos MANES, pero podéis acceder a un sitio web que incluye una serie de recursos para el investigador sobre manuales escolares, donde podéis ver algunas bibliotecas virtuales muy modestas, pero donde ya tenemos algunos libros digitalizados. Entre ellas hemos incluido muy recientemente una pequeña biblioteca virtual de historia de los textos escolares argentinos, precisamente, que es una colección de textos que digitalizó la Biblioteca del Docente de la Ciudad de Buenos Aires, y que nosotros le dimos un soporte para que pudiera ser visible. Ahora sí se está mostrando, no. Tienes que mirar en bibliotecas virtuales, historia de los textos escolares argentinos. Un poquito más abajo. Ahí está. Ahí está, y luego puedes entrar creo en el enlace rojo, un poquito más abajo. Creo que ahí está. Y ahí podemos ver una serie de textos escolares argentinos, digitalizados, completos, etcétera. Es decir, esta página web intenta ser como un centro de recursos para investigadores en textos escolares.
de las que destaco, como digo, la sección de bibliotecas virtuales, en la base de datos, que es de la que voy a hablar más con detenimiento, y luego una sección de bibliografía donde mantenemos una especie de observatorio de lo que se publica, sobre todo en España, Portugal y América Latina, sobre manuales escolares, ¿vale? En cuanto a las bibliotecas virtuales, esto es una cosa pequeña. Tenéis, para el caso de Argentina, el gran privilegio de tener la biblioteca virtual tan importante que ha hecho la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, donde tenéis muchísimos libros de los que ya se han mostrado algunas imágenes. En fin, nuestra preocupación cuando empezó MANES, cuando quisimos empezar a trabajar sobre manuales escolares, es dónde estaban los manuales escolares, cómo podíamos trabajar con ellos, dónde los podríamos localizar. El libro escolar, como creo que algunos habéis contado, de pronto ha aparecido en los desvanes, en cajas viejas donde estaban metidos. En nuestras casas nunca hemos puesto los textos escolares en la biblioteca central, sino tal vez en el altillo de algún armario. Y las bibliotecas grandes no le han dado un espacio, por lo menos en aquel momento no se lo daban, yo creo que ahora se les da más, digamos, a los textos escolares. Entonces lo que hicimos fue desplegar un verdadero ejército de gente buscando libros escolares por todas partes. Teníamos maestros de primaria, de secundaria, investigadores en otras universidades o escuelas normales, etcétera, que empezaron a buscar los libros de texto por todas partes y a catalogarlos. En el caso de Argentina, recuerdo, y lo podéis ver en la base de datos MANES, como muchos colaboradores del proyecto Istelea fueron a escuelas, tenemos escuelas de Paraná, de Resistencia, de Entre Ríos, de donde catalogamos algunos libros. Me pregunto si esos libros que están catalogados en MANES todavía están en esas escuelas, si están bien conservados y se pueden consultar. Pero en cualquier caso, fue un poco como ir a la caza de los textos escolares, porque no sabíamos dónde estaban. Entonces, ¿qué es lo que es la base de datos MANES? Es básicamente una base de datos colaborativa, donde todo el que encontró textos escolares por todas partes los fue catalogando. Al principio era muy difícil porque hacíamos fichas en papel y alguien las ponía en la base de datos. Luego llegó Internet y ya podíamos catalogar de un modo local por Internet, y ahora es totalmente abierto y se puede catalogar desde cualquier parte del mundo con unas claves que nosotros desde MANES les podemos facilitar. Entonces, empezamos al principio con catalogar libros españoles de grandes y pequeñas colecciones, incluso colecciones particulares, que eso tiene su problema porque aunque están catalogados, no siempre tenemos noticia de si las personas que catalogaron sus fondos particulares siguen teniendo esos fondos a disposición. Pero lo que sí ha pasado con el tiempo es que se han ido creando grandes bibliotecas, grandes colecciones, que estamos muy empeñados en que estén de forma bastante completa en MANES para poner a disposición esa información. La base de datos MANES, cada uno de los registros, tiene una ventaja, que es que indica en qué biblioteca está. Es decir, al ser una base de datos colaborativa, cada ficha dice en qué lugar está ese libro. Y entonces el investigador puede buscarlo allí, o incluso a veces un libro está en varias localizaciones y el investigador podrá buscar el que le quede más cercano, el que le tenga más facilidad, etcétera, etcétera. La base de datos MANES se complicó y a la vez se simplificó, y voy a explicar esta contradicción, cuando entramos en un proyecto que se llamó PatreMANES, Patrimonio Escolar, Manuales Escolares, en el que precisamente participó el grupo Istelea de Rubén Cucuza y el grupo de Teresa Artieda en la Universidad del Noreste en Resistencia, por parte de Argentina, pero también participaron investigadores de México, Colombia, España, Portugal y Bélgica. Fue un proyecto que financió la Comisión Europea, un proyecto Alfa, que era un proyecto, entonces existían estos proyectos de colaboración Europa-América Latina, y teníamos que involucrar 3 países latinoamericanos y 3 países europeos.
Y el gran reto fue internacionalizar la base de datos MANES, es decir, buscar la fórmula en que podíamos catalogar en una misma base de datos libros escolares de distintos países. Entonces, eso se hacía difícil porque de alguna manera la ficha inicial, la ficha de registro inicial que habíamos hecho para MANES, registraba una serie de características muy propias del sistema educativo español. Eso, a su vez, había hecho que la base de datos fuera muy compleja. Es decir, que prácticamente quien registrara un libro en MANES tenía que saber mucho del sistema educativo español para catalogar un libro. Entonces, entre que teníamos que ampliarlo a otros países y teníamos que simplificar la base de datos para que no se nos metieran tantos errores por digamos, lo compleja que era la ficha, empezamos a simplificar y empezamos a buscar, es decir, denominadores comunes para todos los países. Y nos centramos fundamentalmente en dos campos, que fue el campo de disciplina escolar. Nosotros catalogamos los textos escolares no por cualquier materia, sino por disciplinas escolares. Es así como un bibliotecario cataloga sus libros de acuerdo a una serie de materias, nosotros limitamos la catalogación a disciplinas escolares como materia. ¿Por qué? Porque también sabemos que en los sistemas educativos occidentales, las materias o las disciplinas escolares, lo que se estudió en las escuelas, era bastante similar, con lo cual simplificamos bastante para evitar errores, como por ejemplo, en vez de catalogar un libro como álgebra, geometría, cálculo, los catalogamos todos bajo matemáticas, sabiendo que la palabra cálculo, álgebra o trigonometría aparecería en alguna parte del registro, probablemente en el título del libro, con lo cual también lo íbamos a recuperar si poníamos álgebra en la base de datos, porque busca en todos los campos, pero sí intentando aglomerarlo por lo menos en grandes conjuntos en torno a disciplinas escolares. Eso nos dio mucho trabajo de unificar, pero nos evitó muchos errores. Empezamos a poner vocabularios controlados en el sentido de que no se podía poner cualquier cosa en el campo de disciplina, sino aquellas disciplinas que habíamos elaborado entre todos como las básicas. Eso hace que en las búsquedas se pierdan menos registros porque están mucho más unificados los campos. Perdíamos realmente en cuanto a complejidad y a riqueza, pero ganábamos en cuanto a poder poner en común bases de datos de distintos países y unificar en ese sentido para no perder registros en las búsquedas, ¿vale? Otro campo bien importante en esta ficha es un campo que llamamos país de uso, donde se usa el texto escolar. ¿Por qué? Porque también, es decir, todas estas cosas las hemos ido pensando y añadiendo con el tiempo, no fueron cosas que tuviéramos tan claras desde el principio. Hay una cuestión muy interesante en este caso, es que el libro escolar circuló bastante internacionalmente, ¿no? Es decir, sobre todo en un primer momento, eso lo ha estudiado muy bien para el caso argentino, por ejemplo, Cristina Linares, la propia Paula Spregelburg, es decir, cómo hasta que no hubo una industria editorial en los países, en Argentina, con las primeras editoriales escolares, se publicaron muchos libros fuera de Argentina, incluso a veces en Estados Unidos o en Francia, una industria que publicó libros en castellano para el mercado latinoamericano, y encontramos muchos libros que circulan por distintos países de América Latina, España, etc. Entonces, el tema país de uso es bastante importante en nuestra base de datos porque podemos encontrar un mismo libro que se usó en 3 países diferentes. Entonces, nuestra ficha intenta recuperar todos esos países. Es decir, si yo tengo un libro en la Biblioteca Nacional de España, por ejemplo, y lo encuentro en la Biblioteca Nacional de Maestros de Buenos Aires también, puedo pensar que el libro, sobre todo por la época, se puede identificar bastante bien, fue utilizado también en Argentina. Entonces, en la ficha, registramos
tanto España como Argentina en el campo de los países de uso. Es decir, toda esta cuestión de la circulación internacional de no solo de los libros, del material escolar, etcétera, ha sido todo un campo nuevo que hemos podido llegar a él precisamente por el estudio de toda esta cultura material de la escuela. Si vamos a poner un ejemplo, al Museo Pedagógico José Pedro Varela en Montevideo, encontramos una serie de objetos que los mismos los encontramos en el Museo Pedagógico de Rouen en Francia, porque también hubo un gran mercado en los finales del XIX y primer tercio del siglo XX de material escolar. Y lo mismo pasó con los textos escolares. Bueno, no quiero entretenerme demasiado por si tenéis algunas preguntas, pero sí quiero decir que en esta base de datos colaborativa se puede entrar, digamos, de muchas formas. Se puede buscar por título, se puede buscar por autor normalmente, pero también se puede buscar por biblioteca. Las bibliotecas donde se pueden buscar están ordenadas primero alfabéticamente, pero siempre poniendo en primer lugar el país. Es decir, si entráis y ponéis bibliotecas, buscáis donde pone Argentina, biblioteca tal, Argentina, biblioteca tal. ¿Qué tenemos de Argentina? Fundamentalmente algo que alguien ha mencionado en el chat. Hay unos 1.500 manuales escolares de la Biblioteca del Docente de la Ciudad de Buenos Aires catalogados en MANES, ¿vale? Que fue una iniciativa de Mabel Colesas, antigua directora de la Biblioteca del Docente, y que esperamos poder recuperar. Todo el periodo de la pandemia ha sido tremendo para seguir con estos proyectos de catalogación, pero esperamos que podamos seguir. También hay una parte del Fondo Maestro Luis Iglesias de la Universidad de Luján. Paula, que me estará escuchando, tenemos el proyecto de incorporar todo el fondo a MANES, pero básicamente debido a falta de recurso humano, digamos, no lo hemos podido terminar, pero ahora se hace de manera bastante sencilla porque MANES está en un software bibliotecario que permite la importación automática de registros desde un catálogo a otro, y en cualquier momento que podamos recuperar energías después de este año tan difícil, vamos a retomar esa idea. De Argentina, como decía, tenemos bastantes pequeñas bibliotecas escolares. En parte fueron, como digo, las que fueron buscando los libros escolares, los investigadores vinculados a ISTELEA, el caso de Teresa Artieda, que hacía su tesis doctoral y buscó libros por todas las escuelas de resistencia, y esas están catalogadas. Y tenemos muy poquitos libros de la Biblioteca Nacional de Maestros, porque la Biblioteca Nacional de Maestros tiene ya su catálogo y no tiene mucho sentido repetir, digamos, eso en MANES. Recientemente está catalogando en la base de datos MANES el Museo de la Educación Gabriela Mistral de Santiago de Chile, que ya ha incorporado unos 2.000 libros escolares de su fondo. Hemos incorporado toda la colección de libros de texto gratuito mexicano. El libro de texto gratuito se establece en la década de los 50. En México es un libro publicado por el gobierno mexicano para distribución gratuita en las escuelas. Es una colección muy importante que está en el Sinvestab en México y que hemos incorporado a MANES. Y tenemos, estoy poniendo solo ejemplo, el fondo de libros escolares del Museo Pedagógico José Pedro Varela de Montevideo. Es decir que MANES es en este momento una base de datos internacional, colaborativa, en la que pues siguen catalogando algunas bibliotecas, y otras, en vez de catalogar directamente los libros, estamos haciendo grandes importaciones de registros de un catálogo a otro, dado que la tecnología ahora lo permite. Realmente MANES ha podido vivir todas las fases de los cambios tecnológicos que han afectado mucho a todo lo que es el software bibliotecario. Y ya la última experiencia, si puedes pinchar allí donde pone International Textbook Catalog, un cuadradito como moradito que está a mano derecha abajo, si puedes pinchar ahí, entramos en el catálogo internacional de textos escolares. No, ahí, tienes que pinchar en el, ahí, a ver si entra. Bueno, en cualquier, vale, ese es el catálogo internacional de textos escolares, que es el último paso que hemos dado.
Este es un proyecto del Instituto Georg Ecker de Investigación sobre Textos Escolares, que tiene su sede en Braunschweig, en Alemania. Es un instituto muy interesante del que igual valdría la pena en algún momento hablar. Es un instituto que se crea después de la Segunda Guerra Mundial para revisar los contenidos de los textos escolares, sobre todo de historia, de geografía y de educación cívica, para evitar los contenidos, digamos, donde hubiera visiones negativas del otro, del enemigo, etcétera. Es decir, como todo un proyecto de paz, es decir, revisar todo aquello en los textos escolares que pudiera todavía vincular a una Europa confrontada. Pues ese instituto, que sigue existiendo, es un instituto muy importante de investigación, tiene una impresionante colección de textos escolares también de América Latina, ha promovido la creación de este catálogo internacional. Esto no es más que una especie como de software que busca simultáneamente en varias bases de datos, de manera que podríamos hacer allí búsquedas conjuntas. En este momento solo están accesibles búsquedas en 3 bases de datos. Como veis, pone el catálogo Manes, el catálogo Edisco, que es una base de datos parecida a la italiana, digo, a la española, pero en Italia, y la propia biblioteca del Instituto Georg Ecker, que es la que pone GEI, que es Georg Ecker Institute, ¿vale? Es una herramienta que todavía hay que perfeccionar bastante, porque una vez más, experiencia que ya Manes teníamos, es decir, el mapeo de los distintos campos para que un buscador busque simultáneamente, digamos, en todas las bases de datos es complejo. Y sobre todo es complejo homogeneizar los campos donde más se busca internacionalmente, que serían los campos de disciplina escolar y nivel escolar, es decir, busco libros de matemáticas de enseñanza primaria. Entonces hay que equiparar todos los campos que en cada base de datos se refieren a matemáticas con los otros, y todos los que se refieren a primaria con sus distintas denominaciones en los distintos países. Entonces es una base de datos que requiere todavía una gran revisión. En eso estamos trabajando intensamente, y además a esa misma base de datos internacional se van a incorporar muy pronto la base de datos Libres, que es una base de datos similar a Manes, pero brasileña, de libros brasileños, que promovió en su momento la Universidad de Sao Paulo, la profesora Circe Bittencourt, y luego todo el fondo de textos escolares de la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras de Buenos Aires va a estar también accesible en este catálogo internacional, como también la base de datos Emmanuel, que es la base de datos francesa, que en realidad, eso no lo conté al principio, esa fue un poco la madre de todas nuestras bases de datos, porque fue Alain Chopin, el creador de Emmanuel, con el que todos empezamos a trabajar y con el que firmamos acuerdos para ir creando nuestras bases de datos, tanto la base de datos Manes, como la base de datos italiana Edisco, como la base de datos brasileña Libres. Todos somos un poco hijos de Emmanuel, que empezamos a trabajar con la asesoría del profesor Alain Chopin, un gran especialista en textos escolares que falleció hace unos cuantos años. En cualquier caso, digamos que la ventaja de alguna manera de haber catalogado muchas bibliotecas en Manes hace que bibliotecas que están catalogadas en Manes también son visibles en este catálogo internacional. Es decir, que no solamente textos españoles, sino todos los textos de todos los países de América Latina están incorporados a esa base de datos internacional, como también la de la base de datos de Portugal y de Bélgica, que también se incorporaron a Manes en aquel proyecto que os conté, europeo, latinoamericano, que también tenemos una cantidad de libros belgas y portugueses incorporados. Bueno, no sé si he sido suficientemente clara, me hubiera gustado poder mostraros la base de datos, pero bueno, es que no sé muy bien cómo hacerlo. De cualquier forma, os invito a visitar la base de datos. Voy a poneros ahora en el chat los enlaces a la base de datos Manes y podéis mirar. La búsqueda se pueden hacer, como digo, por bibliotecas, por países. También hemos hecho otros bloques donde se puede buscar, que es base de datos América Latina, para buscar solo América Latina, o bases de datos solo España o solo Portugal. Luego por bibliotecas,
o búsqueda total en toda la base de datos. Es decir, es complejo, trabajamos constantemente en la base de datos porque siempre van apareciendo errores, sobre todo errores de los primeros años donde teníamos muy poca experiencia, y con los traslados a nuevos softwares, etcétera, pues siempre seguimos trabajando en ella para perfeccionarla. Y bueno, está a vuestra disposición nuestra experiencia, incluso nuestro catálogo para catalogar los textos escolares, nuestras instrucciones para ello, lo podemos compartir con vosotros, encantadas. Muchas gracias, espero haber sido suficientemente clara y no extenderme excesivamente. Gabriela, para nosotros es una alegría escucharte y creo que entusiasma a todas estas directoras que tienen a cargo las bibliotecas históricas de las escuelas primarias de la ciudad de Buenos Aires, que la idea es sumarnos a un trabajo que ya está hecho y no empezar de cero en este recorrido, sino escucharte para entusiasmar y seguir observando en esos catálogos que ya existen, quizás el libro que tenemos en la biblioteca digitalizado para pincharlo, como dicen, y ya sumarlo o a sumar los nuestros al catálogo que tienen en Manes. Por eso invitamos, y me sumo a tu invitación, de recorrer toda esa gran página de trabajo colaborativo, la riqueza del trabajar con otros, del pensar juntos. Me encantó el libro que escribieron sobre los campos, y te agradezco, yo después lo voy a compartir con todos, porque un poco unificar los campos para la catalogación de los libros escolares colabora en pensar juntos del mismo modo cuando estamos mirando el libro. Y también me encanta lo que decís, que en ese recorrido que vamos trabajando, ese ensayo, error, el mirar de nuevo lo que teníamos y darle otra vuelta. Pero en realidad el tener los libros disponibles es lo que nos permite entender nuestra historia educativa, y para poder proyectar un futuro. O sea que este es un trabajo artesanal, y felicito y agradezco a todas las bibliotecarias que se suman, como también a los investigadores de las universidades que en colaboración trabajan con nuestras escuelas históricas para construir el futuro de la educación argentina, que requiere de esta mirada del pasado para identificarnos. Así que, Gabriela, siempre es un honor escucharte con la sencillez, con el trabajar mano a mano, y que quizás ellas no saben que sos un prócer, decimos acá, de la historia de la educación latinoamericana. No, yo sí os quisiera recomendar una cosa, es decir, si catalogáis esos libros históricos, que me parece fundamental y guardarlos, es decir, es cómo garantizar que luego el libro se encuentra. Es decir, yo tengo miedo de que todas esas bibliotecas de resistencia, etcétera, que se catalogaron en su momento, que igual vamos allí y ya esos libros no están. Es decir, eso fue nuestro afán del principio, de dónde están esos libros, cómo encontrarlos. Es decir, sería muy interesante si hacéis un catálogo colectivo, es decir, que busquéis alguna forma de que esos libros, si un investigador, si un maestro si queréis hacer una exposición o lo que fuera, decir, en esta escuela está este libro, lo puedo ir a buscar. No sé cómo decir, son fórmulas muy simples de catalogación, porque al final tampoco merece la pena aplicar, yo qué sé, por ejemplo, la clasificación decimal universal a estos textos, con clasificarlos con grandes bloques de materias, como yo os decía, matemática, literatura, etcétera, y tenerlos ordenados que se encuentren cuando se buscan, ¿no? Porque nosotros incluso hicimos el error al principio de catalogarlos, decíamos en qué biblioteca estaba y no poníamos la asignatura. Luego llegabas a esa biblioteca y digo, yo sé que ese libro está aquí, pero no sé dónde está. Y te podías estar una hora buscando en el estante hasta que lo encontrabas, ¿no? Es decir, son errores que estamos intentando subsanar. Por ejemplo, el Museo Manuel Bartolomé Cosío de la Universidad Complutense, con una becaria, fue buscando la asignatura de cada libro, incorporándola en su ficha. Parece absurdo, pero no le habíamos puesto la asignatura al libro. Cuando alguien iba a buscar, estaba el estante enorme, sabías que el libro estaba y podías estar una hora buscándolo, ¿no? Entonces, buscar fórmulas, yo creo que simples, muy simples, de catalogación, para que los libros estén realmente disponibles.
¿no? Eso me parece muy interesante y que lo conservéis, porque me ha gustado mucho lo que alguna de vosotras ha dicho, de que se acercan los padres, que los niños ven cosas. Es decir, hay experiencias muy bonitas en escuelas que han guardado su patrimonio, de hacer un uso didáctico realmente con los chicos de la escuela, con este material, no solamente con los libros, con otras cuestiones, y es una cuestión que crea, más allá del interés de los alumnos, una especie como no sé, como de vinculación a la escuela, eso que a veces, lamentablemente, conservan más las escuelas privadas que las públicas, ¿no? La asociación de antiguos alumnos, el boletín de no sé qué, y parece que las escuelas públicas perdemos esa capacidad de crear identidad. Este es mi colegio, este es mi... Entonces, a veces esta vinculación, el saber que esta escuela tiene una historia, una tradición, una identidad, ayuda mucho a estas cuestiones que yo creo que son importantes en la cultura juvenil, de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden hacer 1000 actividades con estas cosas y los estudiantes siempre están dispuestos. Yo os pongo ejemplos, por ejemplo, de escuelas en España que tienen mucho patrimonio conservado y encima entras en las escuelas y están limpísimas, no están sucias las paredes ni nada. Da la sensación de que al ser una escuela histórica y el alumno saber que ahí hay algo muy valioso en la historia, tiene un cuidado de todo su entorno que no encuentras en otras escuelas. De alguna manera, tener esa conciencia de esa identidad o de esa memoria de lo que es la escuela, crea ahí una relación muy interesante con los alumnos. Y yo os animo mucho a que penséis en esas cosas. Gabriela, yo quiero agradecer y con esto damos por finalizado este encuentro, dado la realidad de la Argentina. Volvemos a hacer los encuentros semanales que pudimos hacer el año pasado. Lamentablemente hubo unos cierres y especiales que tuvimos que postergar este encuentro, pero bueno, ya estamos de nuevo en el ruedo y la idea es, como siempre en estos encuentros, compartir las experiencias de las escuelas y encontrarnos mano a mano con académicos y con especialistas para realmente que esta red, como vos decías, se enriquezca con los saberes y las experiencias de cada uno en los roles que desempeñamos. Así que nos encontramos el jueves próximo acá en estos encuentros del programa Huellas y a Gabriela, a Paula, a Fabián, agradecerles por su tiempo, por su compromiso y que toda su vida profesional realmente es un ejemplo a seguir por nosotros. Así que muchísimas gracias y nos encontramos el jueves próximo a las 10:30 de la mañana. Hasta luego. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer. Gracias, Gabriela, gracias a todos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.